De la mano de Oscar Ventura Domínguez, escuchando Iván Nobles Argentinamente, y nos metemos rápido en un tema que ya lo habíamos anticipado porque lo tenemos al diputado provincial por el bloque justicialista Martín Fellner, a quien le damos la bienvenida en el Minuto a Minuto. ¿Cómo estás, Martín? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Carla, buenos días, Hugo, buenos días para toda la audiencia y gracias una vez más por la invitación. No, por favor. Vengo seguido y siempre es un placer estar acá. Ya en cualquier momento abrimos la propuesta, ¿no?, de tenerte de columnista. Estoy anotado ya, así que me avisan cuando falte alguien, cuando abrimos el espacio, estoy disponible. Bien, nosotros nos queremos meter en la agenda justamente parlamentaria. Entendemos de que hay un proyecto sumamente importante que, como bien lo decíamos fuera del aire, hay algunas provincias que ya lo incorporaron entre el 2024 y el 2025 y que tiene que ver justamente con el narcotest, pero para funcionarios. Así es, nosotros presentamos este proyecto que busca la realización de exámenes toxicológicos para detección de sustancias psicoactivas. Suena medio raro, algunos lo resumieron hablando del narcotest, porque lo que busca en realidad es detectar posibles consumos de este tipo de sustancias. Y en realidad lo que prevemos en primer lugar es... lo que estamos buscando es proteger primero la salud, ¿no es cierto?, de todos los funcionarios y también, sobre todo y fundamentalmente, mejorar lo que es la prestación de los servicios públicos. Tratamos de buscar que en las instituciones haya gente capacitada, y que las decisiones que se tomen siempre sean las mejores. Y por eso es bastante amplio el test que se propone para realizar para los tres poderes del Estado. Estamos hablando del Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial. Obviamente también alcanza a las empresas públicas, empresas con participación estatal mayoritaria, alcanza a los entes autárquicos y alcanza también a la policía, a los funcionarios y autoridades de la policía de la provincia. Bueno, me parece que tiene una amplitud bastante grande, justamente para que en todos estos lugares podamos brindar los mejores servicios posibles. Diputado, ¿incluye el alcohol el proyecto o no? Bueno, en principio no, porque el alcohol tiene su propia legislación. Además estamos hablando acá de detección de sustancias ilegales, ¿no es cierto? El consumo de alcohol no es ilegal en la provincia, lo sabemos. Entonces nosotros acá estamos hablando de sustancias psicoactivas, estamos hablando de la cocaína, estamos hablando de la anfetamina, metanfetamina, opioides, cannabinoides. Es bastante amplio, ¿no es cierto?, el rango. Incluso incorpora el fentanilo, la morfina, la heroína. Hay sustancias de estas que hay que aclararlos que son legales, siempre y cuando estén recetadas, ¿no es cierto? Entonces, este proyecto de ley prevé estas cosas. En caso de que fueran alguna de estas sustancias recetadas médicamente, obviamente el funcionario lo tiene que hacer saber, ¿no es cierto? Y en ese caso, obviamente, quedan exceptuados en este análisis. Pero después sí comprende un montón de sustancias que lo que hacen es alterar las conductas de las personas, ¿no es cierto? Entonces, lo que justamente buscamos es detectar esto y acompañar a las personas que están en el consumo de alguna de estas sustancias. Este es un proyecto que, si bien ha tomado mucha trascendencia, lo que se busca es no perseguir a los funcionarios, sino, como decíamos recién, resguardar a las instituciones y aquel que tiene algún problema con sustancias ilegales, poder brindarle un acompañamiento. Todo eso en el marco de un sistema de protección de datos, ¿no es cierto?, de cadena de custodia de información. No queremos exponer a las personas que están en esta situación, que sabemos que generalmente son situaciones muy complicadas, sino acompañarlo médicamente, separarlo temporalmente mientras se pueda realizar algún tratamiento y demás. Es decir, se busca acompañar a las personas desde el punto de vista de la salud y no tanto desde el punto de vista de la persecución. ¿Cómo va a ser el tema de la periodicidad? Ahí lo digo bien. Es una palabra difícil, ¿viste? Sí. No la voy a repetir por las dudas, pero la dijiste bien. Mejor así. Sí, nosotros lo que buscamos es que prevemos 3 instancias. En primer momento es al momento de asumir las autoridades o los funcionarios, se va a realizar un test. Después también lo prevemos de una manera anual, es decir, todos los años que se puedan realizar, todos los funcionarios se puedan realizar un test. Y después hay una metodología que es el test aleatorio. Es decir, también porque buscar, ¿no es cierto?, más en el día a día, que no se den este tipo de consumos
o de actividades. Entonces hay test aleatorios para los 3 poderes. Obviamente respetamos las independencias de los poderes, entonces cada poder después va a ir estableciendo su propio mecanismo de cómo van a ser los test. Pero sí, los criterios mínimos establecidos en la ley es al momento de asumir, anual y prever test aleatorio. Obviamente imposible va a ser un test aleatorio para todos los funcionarios, para la totalidad de los funcionarios, pero bueno, prevemos como mínimo un 20 o un 30% de la cantidad total de los funcionarios que puedan realizarse estos test aleatorios. Yo tengo una duda en relación a esto. El consumo ocasional, supongamos que algún funcionario, digamos, empleado del Poder Judicial, diputado, empleado de todos los poderes de empresas, consumió marihuana un sábado de la noche y a lo mejor fue la única vez en todo el año que lo hizo, ¿sí? Y justo le tocó el análisis el lunes, es decir, más de 72 horas para que le dé negativo el análisis y le da positivo. ¿Esa persona va a ser separada teniendo en cuenta que a lo mejor fue la única vez que consumió en todo el año? Bueno, primero hay que aclarar que estamos hablando de sustancias ilegales. Sea una vez, sean 2, sean 10, son sustancias ilegales, hoy en día por lo menos, hasta que no debatamos. Podemos debatir por ahí casos puntuales, si hay que despenalizar alguna sustancia o no. Hoy en día son sustancias ilegales, yo te robé el mate, ahora te lo sigo. Son sustancias ilegales, entonces me parece que sí, hay que aclarar que alcanza en esos casos también. Lo que sí se prevé también son sanciones de acuerdo a estas cosas, ¿no es cierto? No es que por una detección que a lo mejor pudo haber sido leve, donde la detección da como un resultado muy bajo, pero da un resultado positivo, no es que con eso se lo expulsa al funcionario, se lo aparta de sus funciones, sino que está previsto esta posibilidad de otorgar licencias temporales hasta que se realice un tratamiento o hasta que se determine que fue un caso una vez. Bueno, es como que damos cierto margen también, ¿no?, para estas cosas. Pero sí hay que aclarar que son sustancias ilegales, entonces alcanza estos casos también. Bien, teniendo en cuenta justamente que es un proyecto de tu autoría, preguntarte cómo lo vienen abordando, ¿no?, con distintos entidades, entendiendo justamente que el consumo problemático tiene un tratamiento específico, porque entendemos también que legislatura, para abordar los distintos proyectos, hace las invitaciones correspondientes. Sí, nosotros la gran mayoría de los proyectos obviamente lo trabajamos de manera interdisciplinaria, es decir, hablando con profesionales de distintos ámbitos. Los trabajamos siempre de puertas abiertas de la oficina, lo pensamos adentro y después empezamos a hacer consultas obviamente con especialistas. Y obviamente lo primero que fue planteado fue desde el lado de la salud, como hablábamos recién. Hemos hablado con algunas instituciones. El tema del consumo de sustancias es realmente muy grave, como decía, en la provincia de Jujuy. Sí. Incluso en los menores también hemos presentado algunos proyectos que tienen que ver con campañas de concientización y demás en menores. Pero bueno, acá estamos hablando ya de funcionarios públicos. Alguien alguna vez me preguntó por qué los funcionarios públicos, y yo decía, ¿y por qué no los funcionarios públicos?, ¿no es cierto? Hay muchas empresas privadas que piden este tipo de testeo. Sí. Sucede en las mineras, por ejemplo. Las mineras, antes de que suban los empleados a la mina, particularmente, se realizan este tipo de test, también con cierta periodicidad. Lo intenté decir, Carla, y es difícil. Vamos a evitar esa palabra. Sí, se hace en las mineras, en algunas otras empresas de HUD también sé que lo están haciendo. Entonces, ¿por qué dejar exceptuados a los funcionarios públicos, no? Si los funcionarios públicos son los que debiéramos dar el ejemplo. Entonces fue abordado del lado de la salud, porque además necesitamos un acompañamiento del sistema de salud. Por esto que decíamos, no buscamos la persecución, sino el tratamiento, que entiendan la importancia de regular en este tipo de cosas, que entendamos los funcionarios la importancia de regular este tipo de cosas, que nadie se sienta perseguido, sino que se sientan acompañados. Entonces los organismos de salud, de acompañamiento, son muy importantes. Nos han pasado muchos datos, ¿no es cierto?, de lo que es el consumo en la provincia de Jujuy. Obviamente son todos datos con cierto resguardo de información, ¿no es cierto? No sabemos qué cantidad de funcionarios o no se pueden haber sometido en algún momento a este tipo de cosas,
pero sin entrar en nombres o en detalles específicos, sabemos que hay funcionarios que puedan llegar a estar en esta situación. Entonces, es acompañarlos, que no se sientan perseguidos, sino que entiendan la gravedad de este tipo de acciones y que entiendan la importancia del cuidado de la salud y la importancia de quienes representamos a las instituciones, que podamos dar lo mejor de nosotros. Bien, teniendo en cuenta que el proyecto va a tomar estado parlamentario, se espera justamente que durante octubre se haga el abordaje dentro de lo que es la Cámara de Diputados, de legislatura, perdón. Sí, la Cámara de Diputados también está bien decirlo, digo. Por ahí en otras provincias tienen su Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, hay que aclarar un poco más. La idea nuestra es poder tratarlo con cierta celeridad, ¿no es cierto? Porque entendemos que es un tema realmente importante y nos gustaría que podamos empezar a implementarlo rápidamente. Va a tomar estado parlamentario en la próxima sesión que tengamos. Bien. No sé con exactitud si será esta semana, sino la semana próxima. Y de ahí empezará un tratamiento de debate en las comisiones, en discusiones en las comisiones. Este proyecto entró a la Comisión de Salud y a la Comisión de Legislación General. En esas comisiones están representadas todas las fuerzas políticas que integramos la legislatura. Es decir, se da el espacio para el debate. Nosotros el proyecto lo presentamos y siempre abierto a la posibilidad de mejoras, ¿no es cierto? Es decir, si hay algún diputado del bloque que sea que proponga alguna mejora o que crea que hay algo que haya que ajustar, está abierto a ese tipo de ajuste. Nosotros no somos cerrados, pero sí queremos que esas discusiones no sean para trabar la sanción de la ley. Es decir, que no sea para ganar tiempo, ¿no es cierto?, sino para aportar realmente. Quería complementar un poco la pregunta de Carlos en relación a, más allá del tratamiento, cómo viene el bien llamado el lobby del proyecto. Es decir, si pudiste hablar, acá es claro, definen los radicales por mayoría, como todos los proyectos. Si ellos se oponen monolíticamente, no hay proyecto. Si algunos de ellos aprueban, hay una esperanza. ¿Pudiste hablar con los radicales? ¿Sabés cómo lo toman? Sí, no tengo una respuesta del bloque radical como bloque en sí. Sí he hablado con muchos de los diputados, colegas diputados del Frente Jujuy Crece, que se llama hoy en día, y hay muchos que me han manifestado su acompañamiento o su intención de acompañar, su intención de dar el debate. Incluso hay uno o dos que me han planteado alguna pequeña modificación, que eso es bueno. Yo, como hablamos recién, me parece que el hecho de que plantee modificación significa que lo han podido leer al proyecto y que hay cierta voluntad de tratarlo. Sí. Entonces, por ahora lo que hemos empezado son conversaciones más aisladas a nivel personal, con los distintos bloques, y tenemos cierto acompañamiento. Que Dios quiera se traduzca esto en las comisiones, ¿no es cierto? Porque muchas veces en off nos dicen una cosa y después hay una línea o partidaria o de alguien que bajó algún mensaje, y eso hace que muchos que decían que sí una cosa terminan diciendo que no, o terminan ausentándose. Entonces, por ahora tenemos cierto acompañamiento que lo vamos a ver cuando se empiece a discutir en la comisión. Yo tengo una duda, y volviendo un poco a la primera pregunta que hice, quizás no la pude aclarar bien, vinculada al tema del alcohol. Si bien es cierto que el alcohol está permitido y que la marihuana, cocaína y todo lo demás está prohibido, ¿sí? Vos bien dijiste que el espíritu del proyecto es un tema de que los funcionarios presten mejores servicios, sí, y cuidar la salud de los funcionarios y de la gente. Ambas cosas el alcoholismo también las afecta, ¿no? El juicio de una persona para poder decidir, y también su salud, eventualmente con enfermedades hasta mortales como la cirrosis. La pregunta es, lo vuelvo a decir, ¿no debería extenderse también? Porque digo, a lo mejor una persona que llega alcoholizado a cumplir sus funciones, quizás está en ese momento en peores condiciones que una persona que a lo mejor fumó marihuana una vez en todo el año el sábado. Por eso yo te metí a hablar lo del alcohol también, ¿no? Sí, es discutible. Nosotros, incluso el proyecto prevé un protocolo único de actuación para que en realidad el que termine, nosotros ponemos los lineamientos generales, y el que termina de dar una definición es el Ministerio de Salud, por capacidad, por competencia, ¿no es cierto? Creo que ellos son los que tienen que dar la última voz. Nosotros lo que hacemos es tirar el primer mensaje, la herramienta, creemos que esto sirve, y ahí se podrá debatir en ese momento si el alcohol sí, el alcohol no.
Hay otros tipos también de consumos que a lo mejor son legales, pero que en exceso terminan generando algunos problemas de conducta, como vos bien lo decías. Ansiolíticos no recetados. Exactamente. Entonces me parece que hay muchos casos particulares que van a saltar a partir de esta ley y que a lo mejor eso se pueda bien prever en algún protocolo, en alguna reglamentación. Nosotros fuimos hoy por una herramienta que son las sustancias ilegales. Después va a quedar ese debate pendiente, seguro, y que incluso podemos incorporar en la ley o en la reglamentación de sustancias legales consumidas en exceso y demás que ya tienen otros efectos, ¿no es cierto? Entonces, me parece que es un primer paso y de ahí va a dar para mucho más también. ¿Qué pasa con la coca? ¿Qué pasa con la coca? Digo, el coqueo que termina siendo habitual en una porción importante, ¿no?, del jujeño. Bueno, el coqueo queda salvado en esta ley, queda exceptuado, no hay posibilidad, te lo digo porque esto lo hemos charlado con los laboratoristas, la gente del laboratorio, sí, con la gente que trabaja en los laboratorios, y nos decían que no hay posibilidad alguna de que un exceso, así sea, un consumo, así sea excesivo de la hoja de coca, pueda ser detectado como sustancia psicoactiva. Estamos con las palabras hoy complicadas. Estamos trabados. Voy a volver mejor la próxima. Con sustancia psicoactiva no hay posibilidad que sea detectado con el consumo de hoja de coca. Así yo esté coqueando todo el día y en el día siguiente vaya a hacer un testeo de esto, no hay ninguna posibilidad de que eso salte como positivo. Esto ya fue conversado con la gente de los laboratorios. Nos contaban incluso algunas anécdotas de alguna que otra persona que a lo mejor tenía un positivo. Y argumentaba que la hoja de coca. Y enseguida lo primero que decía era que era un coqueador excesivo, porque estaba todo el día arriba del auto, porque andaba todo el día con la coca en el bolsillo. Pero bueno, la respuesta fue contundente, es no hay posibilidad de que salte un resultado positivo por el consumo de hoja de coca. Es un buen dato que yo hasta ahora no lo conocí y te lo voy a preguntar y te agrego otra pregunta. ¿Y los consumidores de cannabis medicinal, a lo mejor eso sí les da positivo? En ese caso estamos hablando de cannabis medicinal, sí. Si es medicinal tiene que estar recetado. Sí. Entonces, si está recetado, ese funcionario mostrando la receta, mostrando la necesidad de ese consumo, quedaría exceptuado. Es decir, está previsto en el proyecto, nosotros pusimos en el proyecto que todo aquello que está recetado queda obviamente exceptuado también. Pero bueno, hay que demostrarlo. Tienen que avisarlo antes. Exactamente. Antes de realizar el testeo hay que avisar que uno está consumiendo determinado psicoactivo por receta médica, obviamente mostrar la receta. Y presentar la receta médica, no alcanza con decir que me lo recetó el médico. Claro, pero el tema es avisar antes, no después de que salga positivo. Sí, porque se da lugar para la trampa después, sabemos que echa la ley, echa la trampa, alguno que dio un positivo puede llegar a moverse para tratar de conseguir una receta, que a veces aparecen mágicamente las recetas, no está bueno, pero sucede, digo, es la realidad también, entonces antes de hacerse el testeo, tiene que avisar. ¿Cómo se va a mantener el anonimato de las personas a las que le dé positivo? Digo, pienso, ¿no? Un ministro que tiene un perfil muy alto, que da conferencia de prensa permanentemente, que es la cabeza de un área, un gobernador, un vicegobernador, un diputado. Inmediatamente, por lo que veo el proyecto, prevé una licencia, es decir, la persona es separada momentáneamente de su cargo, con lo cual ahí ya hay una exteriorización de por qué pasó, digamos. ¿Cómo se garantizaría el secreto de esto? Bueno, primero el secreto de la información de lo que es el test, eso porque obviamente nosotros estamos poniendo en la ley que hay que mantener la custodia de la información, hay una ley de protección de datos personales, es decir, que cualquier laboratorio que viole esta normativa porque difunda alguna información va a tener sus consecuencias penales. Lógicamente. O sea que si alguien le da positivo y es separado, probablemente se tome públicamente la postura de decir, bueno, por motivos personales, y nadie tiene la obligación de revelar que fue porque le dio positivo. No hace falta ser tan detallista o específico, ¿no es cierto?, con las licencias, digamos. En el caso de un apartamento, en el caso de una licencia, en el caso de un tratamiento. Me parece que menos en estos casos, porque lo que se busca de nuevo no es estigmatizar a los funcionarios, ¿no es cierto?, sino acompañarlos, porque estamos hablando de un tema acá de salud. Hay que plantearlos desde ese lado, del lado del acompañamiento. Entonces, me parece que va a depender ahí de cada uno de los poderes, porque tienen su independencia, también abarca la justicia y ellos también ¿Los docentes están incluidos? Su mecanismo.
No están previstos como tal en el proyecto porque nosotros estamos hablando hoy por hoy de autoridades, funcionarios de autoridades. Es decir, vamos a las primeras líneas, a las segundas líneas. Bueno, en el caso del Poder Ejecutivo, sí abarca, como decía Carla recién, gobernador, vicegobernador, ministro, secretario, subsecretario, hasta directores. Es decir, estamos hablando de autoridades. De nuevo, es el puntapié inicial para ver cómo funciona, para ir implementándolo en la provincia, y yo creo y espero que podamos implementarlo rápido, mostrar que funciona, y de ahí se podrá ir extendiendo un poco más. En el caso de la policía, por ejemplo, alcanza a los jefes de la policía, ¿no es cierto? Que sabemos que la policía también es un tema muy complicado, muy difícil para meterse ahí. Entonces hay que arrancar por las cabezas, que son los que tienen que dar el ejemplo. De ahí para abajo, incluso la docencia, como decía, me parece que todos deberíamos poder estar abiertos a someternos a estos exámenes y no tener problemas, porque en definitiva estamos hablando de que cada uno cumpla de la mejor manera su función. Bien, teniendo en cuenta, lo dijiste, el tema de laboratorios, ¿se pensó en qué laboratorios van a tomar parte? Bueno, lo vamos a dejar eso en la reglamentación de la ley, porque me parece que es el Ministerio de Salud el que tiene un panorama mucho más claro de cuáles son hoy los laboratorios que pueden realizar este tipo de análisis. Incluso se prevé que en algunos casos puedan acompañar las universidades. Nosotros lo que queremos es que sea amplio. Digo universidades porque en el caso de la provincia de San Luis, por ejemplo, que aprobaron esta ley el año pasado, sí. La Universidad de San Luis participa en los testeos. Ellos están capacitados para realizar testeos. En el caso de Neuquén, participan laboratorios públicos, pero también laboratorios privados, es decir, hay mayor amplitud. Me parece que en esos casos el Ministerio de Salud es la autoridad competente para decir quiénes hoy tienen la capacidad, y sobre todo para controlar a esas instituciones, ¿no es cierto? Porque hay que ser muy serio al momento de realizar el test. Y también al momento de difundir o no difundir esa información, como hablábamos recién. Le aclaramos a la audiencia por las dudas, esto lo hablamos con el diputado fuera de micrófono, que ante un caso positivo de cualquier persona se realiza un segundo test, sí, una contraprueba para evitar que haya sido un falso positivo. ¿Es así, diputado? Exactamente, por eso ese primer test, si el resultado es positivo, no se denomina test positivo, sino que se denomina test no negativo, porque lo que se hace es, como vos decías, un segundo test para terminar de corroborar, porque hay casos pasó un poco en el COVID, ¿no es cierto? Sí, ahí hablábamos, sí. y por ahí nosotros estamos familiarizados con este término desde la pandemia del falso positivo, el falso negativo. Bueno, para evitar un falso positivo, porque acá estamos hablando de una cuestión grave, ¿no es cierto?, de consumo de sustancias ilegales, estamos hablando de la posibilidad de perder un trabajo, de apartarse de sus funciones. Bueno, me parece que hay que darle esa segunda oportunidad, o ese segundo test más que una segunda oportunidad, sí, terminar de confirmarlo, y ahí sí, a partir de ahí empiezan a tomarse esas sanciones. Bien, hay un tema que ya que estamos acá y lo aprovechamos justamente al diputado, se viene hablando sobre el proyecto de juicio por jurado. ¿En qué quedó ese avance que tengo entendido tuvieron la posibilidad de sentarse y dialogar con el Colegio de Abogados puntualmente? El juicio por jurado está al salir. Sí, no solo tuvimos reuniones con el Colegio de Abogados, sino también con miembros de la justicia, de la justicia local, vino gente de justicia de otras provincias. Fuimos recibiendo a un montón de funcionarios y expertos en la materia para conversar sobre el tema. Hay muchas modificaciones hechas sobre el proyecto original, pero bueno, me parece que es un tema necesario, es un tema que ya muchas otras provincias también han avanzado, y que Jujuy queda ahí una deuda pendiente. Faltan algunos detalles de aclaración de la ley, si se va a empezar con delitos muy graves o delitos graves, qué tantas personas quedan alcanzadas en esto, ¿no es cierto? Nosotros incluso en algunos debates hemos planteado el tema del resguardo de las personas que van a formar parte del tribunal, ¿no es cierto? Porque a veces hay casos que, si estamos hablando de casos con delitos graves, delitos de penas muy altas, la persona que está de juzgado tiene que tener un resguardo de su intimidad, de su protección y demás. Entonces, bueno, son casos por ahí puntuales que estamos planteando en la ley, pero que deberían terminar de cerrarse estos días, y ojalá podamos sancionarlo
próximamente no es un proyecto que parta desde nuestro bloque, viene desde el radicalismo, desde el oficialismo, y nosotros entendemos que hay proyectos que son buenos y hay que acompañarlos. Cuando son malos lo decimos, nos oponemos, tratamos de buscar modificaciones, y este es bueno, creemos que es perfectible, por eso estamos con algunos planteos de algunos retoques finales, pero vamos a acompañar. Sí, es muy importante. Yo me ponía recién, te escuchaba, no sé, un juicio por los jurados donde ciudadanos digan sí, lo miren cara a cara a un narcotraficante, que aparte de narcotraficante es encima homicida, que manda a matar, y dice sí, lo condena, el señor es culpable, a cara descubierta, lo condena, que lo manden a cadena perpetua, ahí, viste, va a ser bastante incómodo. Entiendo que debería buscarse alguna manera, quizás en donde quizás no haya un cara a cara, digo yo, entre el jurado y el acusado, o no lo sé, pero no me gustaría estar en ese jurado. No, claro, bueno, el narcotraficante es justicia federal, o sea, quedaría salvado, claro, pero sí estamos hablando acá de delitos, de homicidio, homicidio, violación. Incluso muchas veces temas que tienen que ver con, bueno, donde están involucrados a lo mejor funcionarios públicos, o donde puede estar involucrado algún miembro de la fuerza de la policía, o algún mismo miembro de la justicia, digo, son casos sensibles. Nosotros planteamos donde hay una sociedad además muy chica, donde nos conocemos todos, entonces todos conocen a los miembros del tribunal, y si no conoce al miembro del tribunal, conoce al hermano, al primo, a la novia, al novio, al socio. Entonces digo, esta posibilidad de ejercer cierta presión sobre ese tribunal está latente. Entonces me parece que hay que garantizar la imparcialidad y garantizar la tranquilidad de esa persona al momento de resolver, ¿no es cierto? Bien. ¿Qué queda en agenda en este último trimestre? Lo decíamos, estamos a 2 días de entrar en la recta final del 2025, que vino bastante agitado en distintas cuestiones, más que nada en legislatura. Bueno, hay muchos temas que están quedando pendientes que no sé si vamos a poder llegar a tratarlo este año, porque además tenemos las elecciones encima. Sí. Pero bueno, siempre van quedando muchos temas que tratamos de, aunque sea, meterlo ahí sobre el final del año, y si no, bueno, se van a plantear el año que viene. Así fuerte quedó el Consejo de la Magistratura también, que se está debatiendo en las comisiones, que tiene cierto avance. Pero bueno, también son proyectos complejos estos donde vamos incorporando algunas modificaciones y demás, entonces también lleva su tiempo. Y a nivel personal tengo un montón de proyectos que lamentablemente no tenemos el acompañamiento a veces de la Cámara para poder sacarlo de las comisiones y poder debatirlos en el recinto. Quedó pendiente la Ley de Juventudes, que ya la vengo presentando hace mucho tiempo, y me parece que las juventudes tienen que tener su espacio. Quedó pendiente el proyecto de banco de semillas. La idea es generar que la provincia tenga su propio banco trabajado con las universidades para generar semillas que permitan después semillas de plantas nativas, que permitan realizar plantaciones. Estamos viendo las consecuencias, ¿no es cierto?, de las sequías extremas por esta deforestación. Tenemos que combatir la deforestación. Hay un proyecto que a mí me parece muy interesante, lo vengo presentando ya del año pasado, no logramos la sanción, y que tiene que ver, y alguna vez lo charlamos acá, con la legislatura itinerante, la posibilidad de llevar las sesiones de la legislatura hacia el interior de la provincia. ¿Pero qué es lo que nos cierra de eso? ¿Qué diputado se opone a eso? No entiendo, digamos. Aparentemente muchos, porque cuando queremos discutirlo no logramos los consensos. Hay muchos, mirá, yo cuando lo presenté, un diputado de mi propio bloque, incluso no voy a decir quién fue, me dijo, pero con este proyecto nos van a putear en toda la provincia. ¿Pero digo, si vos crees que te van a putear en toda la provincia es porque estás haciendo las cosas mal, digo, o sea, me parece que lo que nosotros tenemos que hacer es, al contrario, es abrir las puertas de la legislatura en todos los lugares de la provincia, y además eso le va a permitir que todos los legisladores estemos empapados de la realidad particular de cada región. Y que sean un poco más conocidos, pues esto también es verdad, la gente, hablemos claro, la mayoría de la gente no sabe quiénes son los diputados, ni siquiera la mayoría sabe quiénes son los concejales de sus municipios, entonces como que también está bueno, así también los políticos se hacen un poco más conocidos. No, y teniendo en cuenta que legislatura tiene representantes de todas las regiones. Totalmente. Tal cual, entonces me parece a mí muy importante el cara a cara, ¿no es cierto? El poder ir a las regiones, incluso debatir temas que hagan a la región en esos lugares, porque eso va a dar mayor participación, mayor acercamiento de la ciudadanía, como vos decías, Hugo, va a permitir que de todo lado de la provincia conozcan quiénes son sus legisladores, que conozcan también qué estamos legislando, ¿no? Porque hay muchos temas que si por ahí no toman demasiada trascendencia en los medios, pasan como si nada.
a veces porque algunos creen que no tiene la prioridad que debería tener, otras veces de manera intencional. Hay algunos que prefieren que determinados temas que van pasando no se sepa demasiado. Hace poco estuvimos debatiendo esta privatización de las empresas públicas o la reconversión de las empresas estatales en sociedades estatales con participación mayoritaria. Bueno, abrir el capital privado en algunos porcentajes. Hay que discutir empresa por empresa. ¿Se sabe qué empresas, o por lo menos mencionaron en Off the Record, si esto incluiría, por ejemplo, a Canava, Suma o no? Debería incluir a todas, por cómo está hecha la ley, incluye a todas las empresas estatales, salvo GEMSE. ¿Por qué GEMSE no? Es para otro debate, creo yo, porque GEMSE hay más posibilidad de negocio más rápido. Y relativamente GEMSE funciona bien porque GEMSE sí tiene una asociación. Si bien GEMSE como sí es una empresa estatal, tiene algunas asociaciones privadas, por ejemplo con las mineras, en el caso de las mineras de litio y demás. Todas las demás empresas que son empresas públicas sabemos que son deficitarias. Más allá de que les cuesta mostrar los números, son deficitarias, funcionan mal. Ustedes recién hablaban de la cantidad de localidades que están sin agua. Sí, yo lo escuchaba antes de entrar acá. Y bueno, tenemos una empresa pública, estatal del agua, que no sabemos cuáles son los números, no sabemos qué obra hace, dónde está trabajando, cómo está trabajando. Y así con muchas empresas. Cannabis, vos hablabas recién de Canava. No sabemos a quién le vende Canava, cómo le vende Canava. Todos rumores, algunos decían que vendían flores, otros decían que vendían aceite, otros decían que el aceite no estaba del todo comprobado que era bueno. Bueno, necesitamos abrir la información y después saber cómo va a ser el negocio con los privados, quiénes son los privados que van a entrar, quién puede entrar. Y los funcionarios pueden ser parte de algún negocio privado, no pueden ser parte de algún negocio privado. No está aclarado eso en la ley, no está aclarado cuáles son las empresas, no está aclarado qué se va a hacer con la deuda. Girsu tiene una deuda en euros, porque el plan de Girsu tiene por lo menos un primer préstamo de 50 millones de euros para sanear basurales a cielo abierto. Vemos en toda la provincia que los basurales a cielo abierto siguen existiendo. Es más, cada vez hay más basurales, vemos basurales por cualquier costado de cualquier ruta, en cualquier municipio. Entonces me parece que hay que ser serio con esto, decir qué va a pasar con cada una de las empresas y ir puntualmente a cada una de ellas. Bien. No sé si quedó algo más en el tintero. Estaba viendo el tema de la prevención de consumo. Nosotros hablamos del tema del alcohol, lo nombraste varias veces, Hugo, y llegado el mes de abril hubo la aprobación teniendo en cuenta justamente lo que es la prevención y el trabajo con los adolescentes. ¿Cómo se viene llevando adelante el tema este? Bueno, lo planteamos inicialmente porque era un tema que realmente tenía mucha trascendencia. Lo planteaban los mismos chicos, nos contaban de casos de sus amigos, de sus familiares. Tuvimos muchas consultas o reclamos también de los padres para legislar en estos temas, los maestros, los docentes. El tema del consumo nosotros lo planteamos porque hay muchas festividades en la provincia y hay mucho descontrol, ¿no es cierto?, en consumo en niños y adolescentes sobre todo. Creo que desde que salió la ley nosotros hemos insistido para que se trabaje, ¿no es cierto?, con las campañas de concientización, con el acompañamiento. Creo, y escuchaba el otro día al titular de SAME, en esta fiesta nacional de los estudiantes hubo un poco más de control, por lo menos el control de la venta dentro de lo que era el predio de la fiesta. Falta mucho porque también tenemos muchos casos de adolescentes o menores, digamos, que compraban alcohol en las afueras de la fiesta y el ingreso a lo mejor no estuvo tan controlado. Sí, pero otros años, incluso adentro, hubo algunas cosas raras. Se viene el carnaval, donde sabemos que también es otro evento masivo, donde también se vuelcan los menores masivamente, y vamos a seguir insistiendo para que se sigan tomando medidas. De nuevo, nosotros lo que hacemos es tirar una primera aproximación al tema, una herramienta que creo que después hay que ir ajustándola, porque me parece que si nosotros nos quedamos solo en las campañas de concienciación y prevención, nos quedamos cortos. Sí, totalmente. Yo lo decía el otro día por el caso del bullying, por ejemplo, ¿no es cierto? El bullying se repite cada vez con más frecuencia y cada vez con más fuerte en cada una de las fiestas nacionales de los estudiantes. Sí. ¿No es cierto? Tenemos casos de las reinas, de los pajes, de
Los carroceros. Incluso los carroceros, claro, iba a ir las carroceros, si la carroza es más buena, menos buena, si está mejor hecha. Me parece que hay que cortar con eso, y eso no se corta con campañas de prevención y decir, o carteles de que no haya más bullying, me parece que con eso nos quedamos cortos. Hay que tomar medidas fuertes, drásticas, hay que tomar medidas sobre las personas que ejercen el bullying. Lo peor es que cuando uno se pone a analizar, la gran mayoría de las personas que hacen bullying a los chicos son muchas veces adultos. Entonces hay que tomar medidas también sobre eso. También en los torneos de fútbol juveniles, cómo se ve eso, en los torneos de niños, ¿no? Sí. Los padres desesperados. Acá aprovecho para leer un mensaje al diputado acá. Oscar escribe al canal de YouTube del Tribuno de Jujuy: buen día, escuchando al diputado recordé al abogado Damián Odetti, que hace varios temas hablaba del tema en cuestión, que hace varios años hablaba del tema en cuestión, y el rol de la política. Ojalá pueda ir a entrevistarlo. Bueno, gracias por la participación y cuando quiera a disposición para que podamos charlar con él también. Pero sí, me parece que son temas muy importantes y que hay que poner estas prioridades en la legislatura, hay que trabajarlo y yo siempre agradecido por estos espacios, por esta participación, porque nos permite visibilizar el trabajo que se está haciendo. Sabemos que cuando hay voluntad del oficialismo, porque como vos decías, Hugo, ellos tienen hoy la mayoría en la legislatura, cuando hay voluntad eso ayuda para que salgan los proyectos, entonces hay que apelar también a esos diputados para que nos ayuden a que podamos ir sancionando estas leyes que son importantes, y en el caso de los consumos, como hablamos recién, también poder aplicar las leyes, ¿no? Pues muchas veces salen las leyes y después terminan siendo letra escrita en un papel. Nos está pasando con la ley de nace un niño, nace un árbol. Totalmente. Esa ley fue planteada para buscar que por cada nacimiento en la provincia de Jujuy, nosotros habíamos puesto en el proyecto que por cada nacimiento se planten 10 árboles en la localidad de los chicos que nacen. Por este tema de lograr mayorías tuvimos que reducir el número de árboles a por lo menos uno por cada nacimiento. Creíamos que había sobrada capacidad para plantar más árboles, pero bueno, por lo menos uno, y sabemos hoy en día que no se está cumpliendo con la ley ya lleva más de un año de su sanción. Hemos tenido sí respuesta porque nos hemos comunicado del registro civil de las personas. El registro civil nos comunicó ya la cantidad de nacimientos, que han sido 5.700 y pico en la provincia. ¿Y cuántos árboles se plantaron? No tenemos número porque no logramos que el Ministerio de Ambiente nos diga qué están haciendo con la ley, cómo la están implementando. Seguro que 5.700 árboles no hay. Seguro que no se han comunicado con las familias de las personas que nacieron, porque lo que buscábamos era un poco la participación ciudadana también, ¿no? Que se comuniquen con la persona que nacen, que vean de qué localidad son, que puedan ir a esa localidad. Es bastante simbólico, pero también lo que busca es la concientización. Entonces, así como nos hemos dirigido en varias ocasiones al registro civil, sí hemos tenido una última respuesta de la cantidad de nacimientos en un año desde que sancionó la ley. No hemos tenido respuesta y estamos insistiendo y vamos a seguir insistiendo con el Ministerio de Ambiente para que nos digan cómo van a implementar la ley. Además, nosotros queremos también obviamente ponernos a disposición. Hay muchas ONGs que están dispuestas a colaborar donando árboles. La Universidad Nacional de Jujuy también está dispuesta a colaborar con la prestación de árboles y demás. Pero bueno, necesitamos la información y la ejecución que la tiene que hacer por ley el Ministerio de Ambiente. Con esto quiero decir, y con esto, perdón, cierro, es que no solo buscamos que las leyes se sancionen, sino que después nos queda un arduo trabajo para hacer que las leyes se ejecuten efectivamente y se ejecuten bien. Un seguimiento. Exactamente. Bien. Martín, seguro vamos a tener la posibilidad de dialogar en alguna otra oportunidad. Sabemos de que viene un octubre bastante ajetreado, más que nada con el tema de las campañas, pero hay temas que en paralelo se siguen tratando en legislatura, por eso es que justamente queremos y traemos, ¿no?, a colación en este día lunes abrir un poco el panorama de la Casa de Piedra, así que nosotros más que agradecidos con esta visita. Bueno, como siempre, el agradecido soy yo. Estas charlas nos permiten mostrar nuestro trabajo y nos permiten también conocer la visión de ustedes como periodistas y de los oyentes, ¿no es cierto?, de cada una de las cosas que nosotros vamos presentando. Siempre todo es perfectible, es mejorable, así que para mí el placer y el agradecimiento, a disposición para cuando necesiten que vuelva. Acá voy a estar como panelista o como invitado, pero voy a estar. Y para la próxima vamos a estudiar un poco más las palabras difíciles, así, es que así se nos hace más. Sí. Los agradecidos somos nosotros y la verdad, por lo menos para mí, ojalá para los oyentes también, creo que fue una charla muy interesante en donde pudimos desgranar varias cosas y a lo mejor clarificar un poco más este proyecto que obviamente tiene un alto impacto mediático, ¿no? Así que los agradecidos somos nosotros, diputado. Bueno, hasta la próxima y que tengan una buena jornada.
Ahí nosotros dialogábamos con Martín Fellner, diputado provincial del bloque justicialista. Llegamos a las 9 de la mañana, 37 minutos. Nos vamos rápidamente a la pausa y enseguida